Pero Dios nos ha regalado este momento también para que podamos hoy tener un poquito más de sabiduría de lo que Dios también quiere enseñarnos y hablarnos en esta mañana. Amén. Primero, por aquí me pasaron unas peticiones porque hay algunas personas que necesitan oración, y si usted de pronto tiene alguna petición en esta mañana, pues de una vez la puede hacer con la pastora Beatriz para que podamos orar por todas esas cosas que en este momento de pronto nos aquejan o necesitemos. Por aquí tenemos entonces para orar por la señora Blanca Margarita Molina y la señora Juliana Cardona, ay no, eso es una niña, Juliana Cardona, por sanidad, ambas por sanidad, amén. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, y si todo lo que pidiéramos al Padre en fe, Él lo hará. Y Dios dice también que por sus llagas fuimos nosotros curados, y que Él llevó nuestras enfermedades y culpas en la cruz. Entonces no hay tanto que orar porque sean sanas, sino por reclamar esa promesa para ellas, amén. Entonces, si usted está de acuerdo conmigo, le invito a que cierre sus párpados ahí en esta mañana y vamos a orar por estas personas. Y si usted tiene alguna petición ahí en su corazón, también puede hacerla. Si tiene alguna persona también que necesite sanidad, de una vez ahí dentro de su corazón vamos a orar por ella. Padre celestial, Dios de los cielos y de la tierra, te damos gracias una vez más por este momento, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos en tu presencia con plena libertad, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú nos asistes, Señor, en cada momento. En esta mañana, primordialmente, Señor, queremos poner en tus manos la vida de Blanca Margarita Molina y la vida de Juliana Cardona. Tú las conoces, Señor, más que nosotros, Señor. Tú sabes lo que en este momento aqueja su corazón, su vida, su cuerpo. Y solo tú sabes, Señor, qué es lo que hay que hacer en ellas. Reclamamos para ellas esa promesa de sanidad. Reclamamos para ellas esa salud que invade su cuerpo, Padre Celestial. Si hay algún órgano que haya que regenerar, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Creemos en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios de milagros, un Dios sobrenatural. Y por eso hoy, ¿a quién iremos si no solamente a ti, a pedirte, Señor, que seas tú obrando grandemente en su vida, en su salud y en todo lo que las aqueja, Señor, en esta mañana? Oramos también por todas las personas, Señor, que se encuentran abatidas, angustiadas, atribuladas, Señor, que en este momento necesitan también ser sanadas, Padre Celestial, y que aún no conocemos sus nombres, Señor, pero tú los conoces. Le pedimos, Señor, que tu presencia inunde esa vida y que hagas un milagro grandemente en cada cuerpo, Padre Celestial, en cada corazón si lo necesitan y en cada alma, Padre Santo, si es así. Te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que tú ya hiciste el milagro, Padre Celestial. Te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted cree que ese milagro ya fue hecho, déle ese aplauso a Dios. ¿Cuántos han venido dispuestos? Amén. 3, ay. Bueno, siquiera. Porque dice que donde hay 2 o 3. ¿Cuántos han venido dispuestos también a escuchar la palabra de Dios y de pronto a entender un poquito más de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana? Ahí, para empezar, vamos a abrir el libro de Nehemías 1. Y quiero que lo deje ahí, Nehemías 1. Eso está después de Esdras, antes de Esther, antes de Job. Eso está entre Génesis y Apocalipsis. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos oran? No me contesten. Pero ¿cuántos oran? ¿Cuántos tienen como prioridad en su vida hablando con Dios, orando? La oración nos permite
echar nuestras cargas sobre el Señor, ¿cierto? Así como orábamos por estas personas por sanidad, diciendo que el Señor ya llevó todas esas cargas, esas enfermedades en la cruz. Muchas veces en nuestras situaciones del diario vivir hacemos eso, ¿cierto? Digamos, todo eso, aquello que nos carga en nuestra vida, lo que hacemos es cargarla sobre el Señor. Vamos a dejar ahí Nehemías ahí y vamos a abrir el Salmo 55, 22. No pierdan ahí Nehemías. Salmo 55, 22. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Salmo 55, 22. Ahí ya sí se los apió, vean. Le pasteleó. Y dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos son justos? ¿Cuántos sienten que Dios ha justificado ya su vida? Amén. Pues si usted es hijo de Dios, creo que debe tener eso muy claro en esta mañana. Aquí dice entonces que la oración poderosa permite echar permanentemente nuestras cargas sobre Dios, pero no es una oración vacía, no es una oración por orar, no es una oración, incluso hay oraciones de 5 minutos que pueden más que una oración de toda una noche, porque esa oración de 5 minutos la hizo como con fe, ¿cierto? La hizo con fe, creyendo, y es para quién y con el propósito de. Sin embargo, con demasiada frecuencia no apreciamos este privilegio que Dios nos da de la oración, de poder descargar nuestra vida en Él. Y es algo tan simple, simplemente recurrir al Padre para para entregar a Él nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras angustias, nuestros problemas. Pero muchas veces queremos resolver esos problemas, esas angustias nosotros mismos. Y claro, en algunos momentos lo podemos hacer e incluso lo podemos lograr. Pero ¿cuánto demora, que podamos hacer eso? ¿O estamos tomando la mejor decisión o no? Aunque Dios nos dio el libre albedrío, muchas veces tratamos de decidir tan rápido que no dejamos, no nos ponemos a escuchar la voz de Dios para saber qué momento es y cuál es la respuesta y la decisión que debemos tomar. Usted y yo podemos experimentar el poder de Dios cotidianamente. Yo no sé si usted lo puede experimentar cotidianamente o se le olvida solamente y vienen los domingos a recordarlo. Cuando experimentamos el poder de Dios cotidianamente, podemos entonces buscarlo sin necesidad de tanto, ¿cómo se dice? Como sin tanto protocolo, ¿cierto? Bueno, voy a orar, entonces cierro la puerta, me meto al baño, cierro la puerta a mi habitación, me tengo que estar en oscuras, voy a orar, ¿cierto? Sino que ya como hay una íntima comunión con Dios, usted incluso puede hablarle a Él estando trabajando, en la casa, en el bus, reconociendo también que muchas veces incluso la oración nos hace más altos, porque de rodillas somos más altos delante de Dios. Así yo nombré esta enseñanza de hoy. De rodillas somos más altos. De rodillas somos más altos delante de Dios. Porque físicamente hay muchos que no pueden hacerlo, ¿cierto? Por alguna limitación física, pero es la actitud de nuestro corazón lo que se humilla delante de Dios. También entonces, al reconocer que tenemos un Dios grande y poderoso, pues, ¿cómo nos presentamos ante Él? De pronto muchas veces incluso con temor, con sumisión. Y claro, Él es un Dios omnipotente, omnisciente, el Todopoderoso. Claro, ¿cómo no nos va a dar, esa cosita, presentarnos delante de Dios? Pero si el concepto de nuestra oración es correcto, podemos entender que Él contesta esa oración y Él está escuchando esa petición constantemente. Nehemías, ahora ahí sí podemos abrir Nehemías,
Él era un hombre que sabía ser alto y fuerte sobre sus rodillas. En su papel como copero del rey, Artajerjes se llamaba el rey, Nehemías tenía un puesto con mucha influencia dentro de ese reino. Probablemente vivía rodeado de muchos lujos, ¿cierto? Porque era el copero del rey, pero como era uno de los judíos, igual seguía siendo judío, entonces estaba cautivo, o sea, tenía muchos lujos, pero no podía salir. Y no tenía libertad, ni no podía ir donde él quisiera. Al saber que los muros de Jerusalén estaban en ruinas y por ende vulnerable a ser atacada, buscó en oración e hizo el duelo por algunos días. Vamos a leer ahí en Nehemías 1:4. Y si de pronto no se sabe la historia y no sabe de qué le estoy hablando, lo invito a que se la lea. Es un hombre que nos enseña a ser fuerte en la oración. Y de todos días, Marisol, como siempre que habla de unos personajes todos raros, sí. Me encantan los personajes que casi nunca se nombran, porque incluso esos personajes que no se nombran nos enseñan cosas que los otros no nos enseñan. Entonces ahí en Nehemías 1:4 vamos a leerlo, y dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Sea ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El Señor le dio gracia a Nehemías, digamos, al rey, ¿cierto? Por eso fue Nehemías uno de los servidores del reino, cuando los judíos, pues digamos que no estaban delegados para cargos tan altos en ese entonces. El rey era un rey, pues así como todos los reyes, hay veces como muy autoritarios, ¿cierto? Un rey que hacía imponer su norma por encima de todo. Entonces lo que hizo Nehemías, ya lo estoy confundiendo con Jeremías, Nehemías, él le dio permiso para ausentarse un tiempo y a la vez suplió los exiliados materiales de la construcción y brindó la protección militar. Aún siendo un rey tan malo, ¿cierto? No tan autoritario, dio la posibilidad a Nehemías de que fuera a orar por su pueblo, además de brindarle los materiales para que fuera y construyera nuevamente el muro por el cual iban a ser atacados. Ahí en Nehemías 2, del 5 al 9, dice: y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey: si le place al rey que me den cartas para los gobernadores de los otros lados del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y la carta para Asaf, guarda el bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la beneficia mano de Dios sobre mí. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Aparte de brindarle todos los materiales para que pudiera nuevamente construir ese muro, no lo dejó solo, ¿cierto? Mandó junto con Nehemías gente a caballo y le dio las cartas para que pudiera seguir su camino, porque como después del río habían otros pueblos, muchas veces entre los pueblos hay como lo que hay aquí, ¿cómo se llama? Barreras invisibles, ¿cómo es? Sí,
las fronteras invisibles, que nadie puede pasar de un pueblo a otro, así era igual en ese entonces. Entonces, para poder que lo dejaran pasar durante el río y poder llegar a Judá, tuvo que enviarle cartas a todos los reyes del pueblo para que no le hicieran daño y pudiera seguir. Varias ocasiones Nehemías buscó al Señor al tropezar con problemas, amenazas y siempre pidiéndole fortaleza para continuar pese a las críticas y los desalientos. Si leemos ahí en Nehemías 4:1 dice, en otra de las gafas y estoy viendo más mal. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Dios concedió sabiduría para enfrentarse a sus opositores. Además de que en el capítulo 6, ahí vamos a leyendo la historia de a poquitos. En el capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que yo quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Incluso por eso Nehemías fue salvado, le concedió la sabiduría de enfrentarse a sus opositores, porque sabía que si iba allá donde lo estaban llamando, pues le iban a hacer mal, ¿cierto? Al fin y al cabo estaban bravos, era porque él estaba edificando nuevamente el muro, y pues lo que querían era aprovecharse de que ese muro estaba débil para poder ellos conquistar Judá. Para sorpresa de sus enemigos, los judíos reconstruyeron el muro en 52 días. Ahí, Nehemías es un libro relativamente corto. Para los que se quieran leer la historia, habla de peleas, de construcciones, eso es una película. Y podemos ver entonces que al final de todo este libro, para Nehemías, fue muy importante la construcción de ese muro porque le demostró a todos sus enemigos que no estaba solo. Entonces los judíos reconstruyeron ese muro en 52 días y lo más importante es que tuvieron un avivamiento espiritual en el momento que culminaron como resultado de esa fidelidad de Nehemías. Porque al parecer como que nunca ninguno de los judíos se había dado cuenta que el muro se estaba cayendo, ¿cierto? ¿Cuántos sabían allá? Y solo Nehemías, que ni tan siquiera estaba allá, se dio cuenta. Y por la fidelidad que tenía su pueblo, por eso oró a Dios. Oró para que le diera sabiduría, oró en muchos momentos de la historia para que fuera librado de sus enemigos, oró en muchos momentos también para que le diera victoria sobre sus enemigos, y así no tuvieron ni que pelear, solamente construir un muro que nunca pudieron derribar en 52 días. Entonces podemos decir, bueno, la oración de Nehemías fue algo supremamente eficaz, porque en cada momento que él ora, pues Dios lo escucha y se le cumple. Ahí podemos entonces ver muchas de las pautas ahí en Nehemías, cuando estábamos leyendo que él estaba orando, si se acuerdan. En Nehemías 2,
ahí estábamos viendo entonces la forma en que Nehemías oró eficazmente. Entonces nos preguntamos, entonces, ¿cómo debemos orar? ¿Cierto? Dios incluso nos deja en su palabra lo que llamamos el Padre Nuestro. ¿Sí se lo saben? Bueno, uno sabe como la versión católica, digamos, la versión universal. Pero no es de esa, o sea, sí es de esa forma, digamos, en el orden estructural como debemos orar, más no ser una repetición permanentemente. Entonces, la oración de Nehemías tenía 7 pasos con los cuales Dios le dio le dio la posibilidad de que hiciera una oración poderosa y que pueda ser escuchada. Por eso les preguntaba al inicio que cuántos oran. Muchos orábamos, ¿cierto? Yo no sé cuántos oran. Pero cuando ora, usted verdaderamente cree que Dios lo está escuchando, sabe que Dios lo está escuchando y cree que Dios puede hacer ese milagro, esa petición que usted le está encomendando. Nehemías dirigió sus oraciones a Dios, al fuerte y al temible, al grande y temible. Ahí en Nehemías 1 dice, y dije, te ruego Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Entonces la primera posición de una oración es reconocer que estamos orando al Dios del universo, al Dios sobrenatural, al creador de todo. Nehemías sabía que él controlaba absolutamente todo. Y si podemos leer ahí en el Salmo 103, y vamos a mover la Biblia un poquito, porque si no se me duermen. Ahí en el Salmo 103, versículo 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces nos está diciendo que Él es un Dios soberano, un Dios fuerte, grande y temible. Por lo que toca a nosotros, aunque estemos en las circunstancias más difíciles, nuestro Padre Celestial jamás deja de ser un Dios soberano, ¿cierto? Muchas veces incluso para nosotros Él deja de ser porque se le olvidó que yo existo, se le olvidó que yo tengo necesidades, se le olvidó de pronto ayudarme en esta situación. Pero por más que usted piense que Él dejó de ser, Él permanentemente es. Él domina y controla el universo y todo lo que se mueve es solamente por su voluntad. Entonces muchas veces usted piensa, bueno, es que no sé orar, o bueno, es que no sé qué es lo que pasa, que el Señor no me escucha. Verdaderamente, ¿cuál es la posición que usted le ha dado a Dios en su corazón? No lo digo si está en primer lugar, en segundo lugar, claro, Él debe de estar en primer lugar en todo momento, pero digamos en esa posición que usted le ha dado conscientemente de que Él puede hacer las cosas. Porque muchas veces se nos vuelve como creemos en... A ver, ¿en qué podemos creer? Como creemos en... digamos en las películas, ¿cierto? No sé, una historia que nos cuente los mitos, las leyendas, ¿cierto? No sé quién cree en eso, pero en algún momento, digamos, de nuestra ignorancia creímos que eso existe y los abuelos nos cuentan un montón de historias de cosas, más que todos los que vivieron en el campo, de cosas que vieron, de la Llorona, de, yo no sé, la Madre Monte, la Candileja, bueno, un montón de mitos y leyendas que hacen parte de nuestra cultura colombiana. Y muchas veces volvemos a Dios también parte de la cultura, ¿cierto? Se convierte para nosotros como simplemente un mito al que le podemos hablar y orar, pero lo hacemos tan inconsciente que se nos vuelve rutinario y repetitivo, y créame que esa oración no la va a escuchar el Señor, porque usted no es consciente de lo que Dios significa para usted. La segunda... Ese segundo elemento que Nehemías usó en la oración es honrando la santidad de Dios. Cuando Isaías vio al Señor en su gloria, eso aparte, ya no es Nehemías sino Isaías, cuando Isaías vio a Dios, al Señor en su gloria, se sintió inmundo, porque aunque su vida era recta, ahí vamos a leer Isaías 6, Isaías que hay más adelantico, Isaías 6, pues después de Salmos. Isaías es muy largo. En Isaías 6, del versículo del 1 al 6, vamos a leerlo, dice:
En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová, Dios de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Si no fuera así, hubiera caído muerto. Como humanos todos estamos muy lejos de lograr esa santidad absoluta de Dios, ¿cierto? Sí, somos santos, sí podemos andar en santidad, pero una santidad absoluta tendríamos que, no sé, nacer y volver a vivir, morir, volver a nacer. Y tener toda la sabiduría desde pequeños de lo que conocemos ahora, porque si no volvemos a tener una vida llena de las cosas que hacíamos anteriormente, antes de conocer a Cristo. Y aunque Él es nuestro Padre y se interesa por cada detalle de nuestra vida, no deja de ser soberano, lo que implica que debemos acercarnos a Él con temor, pero también con esa reverencia, entendiendo que Él es santo, ¿cierto? Honrando su soberanía. Esas actitudes impulsaron a Nehemías a orar durante esos 4 meses y recurrió a Dios y no a sí mismo para la solución, porque él hubiera dicho simplemente sin orarle a Dios y decirle al rey: rey, déjeme ir, que es que van a tumbar el muro de mi ciudad, de mi pueblo. Si habíamos leído que él era uno de los, era el copero del rey, pues los reyes por lo regular son como caprichosos. En toda la Biblia vemos reyes de todas las formas, pero de los reyes que no conocían a Dios son como caprichosos y no les gusta, pues ejercen su soberanía o su autoridad sobre los esclavos, y lo más probable es que no lo hubiera dejado ir, ¿cierto? O bueno, lo hubiera dejado ir, pero con las manos vacías. Sin embargo, esos 4 meses de oración de Nehemías hicieron que ese rey, aparte de dejarlo ir, le diera las herramientas para que él pudiera construir ese muro, y aparte le dio ejércitos que lo acompañaran hasta allá. Si él hubiera hecho solo, incluso yo creo que no hubiera pasado del río, porque hay muchos enemigos que lo acechaban directamente. Y muchas veces tratamos de hacer las cosas nosotros mismos, ¿cierto? Se nos olvida que podemos poner nuestras cargas y nuestras angustias delante de Dios. Pero no solamente poner las cargas y las angustias delante de Dios normal, así como: oh, Señor, usted sabe mi corazón, usted sabe mi carga, sino contándole a Él verdaderamente qué es lo que lo acongoja en ese momento. Dios lo conoce, Dios sabe qué lo acongoja, Dios sabe qué lo aqueja, Dios sabe qué le duele, Dios sabe cuál es el problema, pero Él necesita que usted lo confiese, para que usted también sea consciente de que lo necesita Él primero antes que a ese problema. ¿Y usted puede buscar la solución humanamente? Claro que sí, podemos buscar soluciones humanamente posibles, pero muchas de esas soluciones no van incluso en contra del propósito de Dios en su vida, y lo que va a hacer es atrasar ese proceso. También entonces la Biblia nos enseña que Dios nos escucha nuestras oraciones si consentimos que Dios también perdona nuestros pecados, ¿cierto? Un corazón que no es arrepentido, pues Dios puede escucharlo, pero creo que un corazón arrepentido es el que agrada a Dios. ¿Y saben qué es el arrepentimiento? ¿Alguno alguna vez escuchó al pastor hablar de arrepentimiento? Ninguno. Uy. ¿Cómo sabemos que estamos arrepentidos? A ver, alguno que, como dice la hermana Olga, porque podemos pedir perdón muchas veces, ¿cierto?
exacto, simplemente fallando y pidiendo perdón para quedar bien socialmente o quedando bien ahí con la culpa ahí delante del Señor. Pero cuando usted verdaderamente está arrepentido de corazón, usted nunca lo vuelve a hacer. Eso es arrepentimiento. Pedir perdón, usted lo puede hacer, es arrepentirse, es, digamos, estar limpiando su pecado delante de Dios, pero un verdadero arrepentimiento hace que usted jamás vuelva a cometer ese mismo pecado. Entonces Dios escucha un corazón arrepentido, Dios escucha un corazón que verdaderamente esté dispuesto a que Dios haga en su vida, porque el arrepentimiento no es fácil, ¿cierto? Pues digamos que si uno falla en algo y ese algo le gusta, ¿cómo usted sabe que está mal hecho? ¿Cómo se arrepiente de algo que a usted le gusta? Exacto. Es simplemente entender que eso hace mal a su vida. Y cuando usted entiende que eso hace mal y que de pronto lo aleja un poco del corazón de Dios, y es verdaderamente se arrepiente y no lo vuelve a hacer, créame que eso agrada al Señor. Y con más ganas, pues Él va a escucharlo. Ahí en Salmo 66, vamos a buscarlo en el Salmo 66. Ahí se me perdió el Salmo 66. Ya. En el versículo 18. Dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Esto lo dijo el rey David. Y Él puede ser bueno con nosotros y su benignidad nos guía permanentemente al arrepentimiento. Pero ahí, como dice en Romanos 2, yo les dije que íbamos a mover la Biblia porque si no se me duermen. Porque yo que tengo una voz bien pasito y hablando, los arrullo. En Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces es necesario arrepentirnos, o sea, ya no es una opción. Para que Dios pueda escuchar nuestras peticiones, verdaderamente tenemos que acercarnos a Él con un corazón arrepentido. También reconociendo nuestra, digamos, humanidad delante de Él. Nehemías no estaba preparado para preparar muros, ni había construido, digamos que nunca fue constructor, nunca había dirigido un ejército, nunca había sido exiliado del pueblo. Incluso no era ni conocido por los judíos, porque él llevaba toda su vida siendo servidor del reino. Y ellos no tenían por qué obedecerlo en ninguna manera, ¿cierto? Llegó un desconocido a decirnos que hay que construir el muro. ¿Quién es usted? ¿Cierto? Cuando llega alguno no sé, en su trabajo X, y le diga, es que aquí hay que hacer algo. ¿Quién es usted? ¿Cierto? Simplemente Dios nos ordena hacer algo. Sí. Si Dios nos ordena hacer algo, no nos dirá que hagamos lo que podamos hacer en nuestras fuerzas. Si Dios te ordena que haga algo, pues obviamente de pronto va a ser algo que salga de sus fuerzas naturales. Porque ahí, si usted lo hace en sus fuerzas, pues el que va a glorificar es usted, ¿cierto? Usted es el que va a recibir todas las gracias, todos los aplausos. Pero si Él lo encomienda para que usted haga una obra de Dios, créame que lo más probable es que usted humanamente no lo pueda hacer. Porque ahí en medio de esa humanidad nosotros tenemos limitaciones humanas. Muchos no nos gusta hablar mucho, no somos buenos para socializar, entonces como para hablar con otras personas, no, ¿cierto? Muchos. Para estar predicando el evangelio, para pararse en un lugar alto frente a la gente, no. Humanamente hay muchos que no son capaces. Pero Dios
Cuando te manda algo que en sus fuerzas usted no es capaz de hacerlo, créame que es porque Dios va a acompañarlo, a guiarlo y también a respaldarlo en esa acción que usted va a hacer. Así como Nehemías, un don nadie para los judíos porque no lo conocían, un señor que no sabía de construcción, de muros y menos con piedras y palos, y un señor que no sabía absolutamente nada de dirigir ejércitos, fue quien llegó a construir el muro, fue quien llegó a dirigir a los judíos para hacerlo, y fue quien dirigió los ejércitos para pelear las guerras de Judá. Entonces, cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, incluso las cosas permanentemente, digamos, podemos decir, quedan mal hechas o quedan a medias, porque lo hicimos en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Por eso hay que reconocer muchas veces que en nuestras capacidades y humanamente posible no somos capaces de hacer las cosas. Por eso Él nos enseñará a depender completamente de Él en esas situaciones. Nos dotará de todos los recursos necesarios para hacerlo. No crea que el Señor lo va a mandar a predicar y resulta que usted es mudo. Bueno, también le puede predicar a los sordomudos. Pero que lo va a mandar a predicar, digamos, a alguna parte y bien lejos y usted no tiene ni los pasajes. O que lo va a mandar de pronto a hacer algo, digamos, a servirle a Dios en algo y usted no tenga la habilidad. Usted puede que no tenga la habilidad, porque no nacimos aprendidos. Pero si confiamos completamente en Él, Él nos dotará de todos esos recursos, de todas esas habilidades, de todas esas aptitudes para poder hacerlo. Yo sé que muchas veces y muchas cosas son de entrenamiento, pero digamos que luego de que falte el pastor, hemos visto que por aquí han pasado muchas personas, ¿cierto? Incluso yo, que nunca me veía en esta situación, pues, aunque me gusta mucho leer y entiendo mucho y pues digamos que soy como inteligentica y a veces, hay muchas cosas de las que humanamente no soy capaz de hacer. Como les decía ahorita, socializar se me da muy difícil. No me da pánico hablar, sino que, digamos, es algo complicado para mí, ¿cierto? Encontrar palabras correctas para poderme expresar y tantas cosas que han podido cambiar. O sea, usted me puede ver cantando y yo le canto todo el día, pues lo que usted quiera, pero hablar para mí es una limitación muy grande. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, uno dice que las cosas no sirven, o uno no las ve con la importancia que deben de tomarlas en el momento, pero yo incluso muchas veces decía, ¿yo para qué estoy estudiando psicología si no me gusta la gente? Bueno, no es que no me guste la gente, sino que socializar con las personas se me dificulta. Entonces, simplemente es algo que me apasiona y bueno, ahí voy. Pero en medio de todo ese estudio, uno aprende que las cosas y las limitaciones son de uno mismo, ¿cierto? Empieza uno a trabajar en ese tipo de cosas y uno dice, no, pues es que yo lo estoy haciendo es porque estoy estudiando, porque esto es lo que voy a ejercer, pero mentiras que no, incluso me ha servido mucho más para pararme aquí, para hacer un montón de cosas, para hablar, por ejemplo, en la empresa en la que estoy trabajando me toca ser jefe. Sí, imagínense, decirle al otro, ¿usted por qué no está? ¿Usted por qué sí está? Ay, como es que lo van a no solamente para decirle cosas malas, no. Entonces, el verme parada aquí para mí, digamos que es simplemente algo que en el transcurso del tiempo Dios me ha venido dotando y haciendo, a medida de mis capacidades, obviamente, y también de la voluntad de Dios. Porque incluso pienso que uno incluso hace muchas cosas en su vida solo por salir de paso, por estudiar, por tener un trabajo, por no estar solo. Muchas decisiones que uno toma a la ligera y uno dice, si no hubiera pasado, si no hubiera elegido, si no hubiera hecho,
¿cierto? Pero uno va haciendo una línea en el tiempo. Nosotros somos como, no sé si alguno ha jugado eso, que son un montón de punticos y hay que unirlos y al final sale un dibujo. Así somos en nuestra vida. Entonces cada vez que avanzamos, miramos hacia atrás y hacemos la línea y vamos haciendo una conexión de todo lo que vivimos. Claro que hay cosas que no eran la voluntad de Dios y nosotros lo decidimos, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que sí fueron la voluntad de Dios, que usted pasara por esa circunstancia, para que usted en este momento pudiera trazar una línea de conocimiento. Listo, ya, Dios ya me dotó, Dios me capacitó, esto hace parte del propósito de Dios. Yo no sé si en su vida ha pasado usted por esas circunstancias, que piensa que las cosas que está haciendo en este momento, puede ser incluso en este momento, se está perdiendo el tiempo, siente que va a ser algo simplemente para lo que está destinado a hacer, o sea, una elección de algo. Pero de pronto en esa elección Dios quiere enseñarte algo para que más adelante ya tengas las capacidades para hacerlo. Y en este momento de pronto no lo vemos, pero Dios sabe que así va a ser. Entonces, al reconocer que humanamente no somos capaces, es engrandecer a Dios sobre nuestra vida. Yo no sé si ustedes, incluso no recuerdo dónde queda en la Biblia porque también tengo mala memoria, pero ahí dice que, no sé si alguno me puede ayudar, o así de sus Biblias rápidas, que dice que hay que humillar nuestra humanidad para que Dios se enaltezca sobre nosotros. Bueno, si el que lo encuentra ahorita me lo dice. Entonces, humillar nuestra humanidad es reconocer que humanamente no somos perfectos, que Él nos ve perfectos y que para Él somos perfectos, pero que humanamente entre nosotros pues nos falta muchísimo para llegar a la perfección y que en muchas de las cosas humanamente posibles se nos da mucha dificultad. Sin embargo, Dios se enaltece sobre usted cuando algo que usted no sabía hacer, usted es capaz de hacerlo. Algo que usted no se atrevía a hacer, Dios le da la fuerza para que usted lo haga. Y así podemos entonces depender completamente en esas situaciones de Él, permanentemente. También entonces hablamos de que, aparte, ¿cierto?, de que podamos entender que humanamente no somos posibles, humanamente no es posible hacer muchas cosas. Hay algo que Dios también está esperando de cada uno de nosotros y es que permanentemente estemos disponibles para que Dios nos use. Así como Nehemías estuvo dispuesto a obedecer lo que Dios le ordena hacer, ¿cierto?, la reconstrucción del muro, pues confiaba en Él y además resolvería las dificultades que pudieran surgir. Entonces, estando disponibles para todo lo que Él quiere hacer en su vida. Muchas veces tenemos más excusas que tropiezos. Porque nuestra excusa es, ay, pero es que yo soy muy pobre, vivo muy lejos y me dan ataques. Ay, Felipe sí. Pues porque vive lejos nomás. Nosotros también tenemos acceso a ese consejero divino. Tenemos acceso también a que Él conceda cada detalle de nuestra aflicción. Pero estamos dispuestos a obedecer también lo que Él nos ordena en cualquier momento. Esa pregunta se la dejo para que usted mismo se la conteste. Sin embargo, entendemos que tenemos muchos errores, como hablábamos humanamente, pero Dios cubrirá todos nuestros errores y nos levantará cuando caigamos, aún sabiendo de pronto que no se nos dificultan las cosas, pero simplemente que Él que nos exige o que nos pide a nosotros como hijos de Dios, obedecer. No crea que usted pensar que quiere hacer algo en la iglesia es porque usted está pensando que quiere hacer algo en la iglesia. Muchas veces es Dios poniéndole el sentir en su corazón de hacer algo en la iglesia. Bueno, en esta casa, pues en este aposento, porque la iglesia somos todos, pero Dios puede ponerte algo en tu corazón y uno decir, ay no, esas son bobas mías.
¿cierto? Ay, no, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Qué pena. Pero si Dios te ha puesto ese sentir, créame que Dios le va a dar también las fuerzas, los recursos. Además, ya le está hablando. Lo que podemos hacer para agradar su corazón es obedecer. Y muchas veces digamos que los que nos llevan muchos años en el Evangelio, no sé si lo han experimentado, porque uno incluso no necesita tener muchos años en el Evangelio para experimentar el Espíritu Santo y experimentar todas las grandezas de Dios, ¿cierto? Pero es importante que también tener presente que así como Nehemías, ese éxito que tuvo Nehemías no se dio a que tuviera educación, a que tuviera buen puesto en el reino, a que de pronto tuviera una personalidad pues increíble, o a que se relacionara con cuestiones políticas. Simplemente había mantenido una relación estrecha con el soberano, con el Padre Celestial. Con eso basta. Muchas veces pensamos, es que estos puestos son con rosca. Y hay muchos puestos que son con rosca, ¿cierto? Si son puestos políticos, por lo regular eso es rosca. Pero es rosca para el que no cree en el Señor. Pero es rosca para el que no ha puesto su carga, su deseo, su propósito en Dios. Él nos lleva a pensar muchas cosas. Nehemías, ahí en el versículo 2, en el capítulo 2, Nehemías 2, ay, a mí ya se me perdió Nehemías, ¿sí vio? Ya. Nehemías en el capítulo 2, versículo 4, nos dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué entendemos ahí? O sea, que el rey le había dicho, ¿usted qué me está pidiendo? Entonces, si el rey le hubiera dicho inmediatamente que sí, pues Nehemías no tenía que haber orado, ¿cierto? Ya tenía salida libre. Pero si el rey le responde, ¿qué cosa pides? Es porque no estaba dispuesto a dejar ir a Nehemías. Sin embargo, creemos muchas veces que somos indignos o insignificantes porque tenemos no sé, por nuestra personalidad, por nuestra posición económica, porque de pronto no tenemos un empleo como el de quién sabe quién. Pero recordemos que Dios nos tiene en otro concepto, porque para Él todos somos iguales. Usted puede tener más, usted puede tener menos, usted puede ser más inteligente que el otro puede ser más bonito que usted, pero simplemente para Dios somos iguales. Y lo que vale es, ahí sí lo que le dicen a uno, todo lo que dicen, a ver, ¿cómo lo digo? Va a decir lo que dicen por ahí, si usted es feo, por lo menos sea buena gente, ¿cierto? Digamos que para Dios lo vale lo que está por dentro, no por fuera. Lo que usted es como persona, vale para pues socialmente vale. Lo que usted tiene en económico, socialmente vale, pero para Dios eso no es lo importante. Dios simplemente mira el corazón, mira su disposición, mira su capacidad de obediencia, mira en la posición que tiene, Él lo tiene a Él en el corazón, mira la posibilidad de utilizar sus habilidades y sus actitudes para la obra, para su propósito. Y también entonces ven usted un gran potencial, porque incluso no sé si alguno ha leído la historia de Gedeón. También me encanta Gedeón. No es alguien que lo mencione mucho, pero Gedeón es un teso. ¿La han leído? No, bueno, se la voy a hacer un resumen. Gedeón iba a pelear una batalla supremamente importante y grandísima, pero él le pidió a Dios que le diera a los mejores guerreros. Y llegan a un pozo en medio de la caminata, porque ya estaban cansados, habían caminado mucho, y le dice Dios a Gedeón, los que se sentaren, o sea, los que se sienten y recojan el agua y se la tomen así, esos son los que te van a acompañar, pero los que se tiren al agua a tomarla directamente del lago, todos ellos se quedan.
Y de 30.000, que era el ejército de Gedeón, ¿sabe cuántos quedaron? 300. Yo creo que de ahí sacaron 300, la película de Esparta. 300. Y no fueron los más grandes y no fueron los más fuertes, fueron los cojos, a los que caminaban raro, los que tenían una mano cortica, a los que le faltaba un ojo, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que Dios engrandece en medio de las dificultades, pero solamente cuando usted pone esas dificultades en Dios. Porque ¿qué hubiera hecho Gedeón con toda esa gente así toda lesionada y a pelearlos? Lo acaban, aparte de poquitos lesionados. Pero Dios peleó la batalla por ellos. Era para que no se enalteciera su corazón y que hubieran dicho nosotros ganamos esta batalla. Es para que pudieran darle la gloria a Dios cuando ganaran esa batalla. Cuando usted es victorioso en alguna de sus batallas, ¿cuánto le dan la gloria a Dios? No me digan amén porque eso es personal. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? O usted dice, ay, mira la decisión, como me fue de bien en esto, mira cómo me salió de bien. Y usted mismo muchas veces se da la gloria cuando se le olvidó que usted puso eso en manos de Dios y que Dios le dio la respuesta. Porque muchas veces hasta de afán ponemos las cosas en manos de Dios. Ay, Señor, que me vaya muy bien en la entrevista, Señor, que pase. Y después va a la entrevista, le va súper bien y pasa, y es que yo soy un teso, yo pasé. ¿Cierto? Se nos olvida que usted le puso esa situación en manos de Dios y que Dios le dio la victoria. ¿Quién merece la gloria? Dios. Hay que tener entonces, así como Nehemías, obteniendo una visión y la dirección de Dios. Nehemías se sintió desolado al enterarse de la condición en que se encontraba Jerusalén, vulnerable, ¿cierto? Porque ya iban a atacarlo, porque ya no tenían quien los protegiera. Pero buscar a Dios en oración hizo que Dios le asignara a él un papel importante. Entonces, si usted supiera lo que debería hacer por el resto de su vida, hágase esta pregunta: ¿en qué consistiría? No me la responda. Entonces busque al Señor en ese deseo y permita que Él lo perfeccione. Pídale que lo capacite para cumplir su voluntad y entregue todos sus sueños también al Padre Celestial y observe lo que Él hará por medio de usted. Porque si lo hacemos verdaderamente y creyendo y con fe, pues lo que vamos a recibir es respuestas de Dios. Aquí teniendo como conclusión, pero no para terminar, como hijos de Dios usted tiene un enorme privilegio, ¿cierto? Y es que podemos doblar nuestras rodillas delante de Dios. No físicamente, aunque si usted lo puede hacer físicamente, pues mucho mejor. Pero hay gente que no puede, entonces doblar nuestras rodillas delante de Dios y hablar personalmente con esa autoridad del universo. Muchas veces, digamos que los que somos amigos de los jefes, se les olvida que incluso es la autoridad de la empresa, ¿cierto? Porque son amigos de los jefes. Pero, y así como si usted hablara con la autoridad de su casa, con la autoridad de su vida, pero con esa confianza tan grande que usted tiene con él, no tenga en poco ese don precioso que el Señor le ha dado, de poder acercarse a Él tranquilamente, de que usted es digno de poder disfrutar de su presencia, de que usted es digno de poder acercarse a la presencia de Dios y poder disfrutar de todo lo que Él le da, de que usted es digno de poder hablar incluso con Él como si fuera su amigo, su Padre. Muchas veces olvidamos que Él es el Padre y esperamos, Señor, no, que el Señor que me provea, que el Señor que me provea, y es la cantaleta, que el Señor me provea, y se le olvida que Él es su papá, ¿cierto? Y que ni aún las aves se quedan sin comida, y que cualquier hoja que se caiga de un árbol no es por si es su voluntad. Así usted y yo tenemos la oportunidad de poder hablar con Él de esa manera, de poder decirle, Señor, me falta pagar los servicios. No sé cómo usted va a hacer, pero provéame de alguna forma porque yo no tengo.
No tenemos que decirle, oh Señor, mira mi situación, oh Señor, mira mi necesidad, porque muchas veces nos va a ir en la oración en, oh Señor, ¿cierto? Y empezamos a sacar un montón de palabras elocuentes que creen que conquistan el corazón de Dios. Y la verdad lo único que está haciendo es, usted no está entendiendo nada de lo que está orando. Y se pierde el horizonte de lo que usted está pidiendo. Entonces, con toda la humildad, acérquese al trono de la gracia, con sus necesidades, confiese sus pecados y admita que los desafíos que se le presentan en la vida muchas veces no son humanamente posibles de resolver, sino solamente el Padre Celestial puede ayudarlo a resolver eso. Él quiere revelar sus planes para cada uno de nosotros, pero necesita hombres y mujeres dispuestos a obedecer esos planes de Dios. Además de que podamos obedecerlos, Dios quiere capacitarte para cumplirlos. Todo lo que usted, para que usted tenga éxito en todo lo que haga. ¿Está usted dispuesto a orar diciendo, no sé de pronto si alguno lo hace, pero de pronto estamos dispuestos a orar diciendo, Señor, no me siento capaz de obedecer, no me siento capaz, pero obedeceré todo lo que tú me digas? Es que uno decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, eso es una cosa con mucho sentido. Uno dice por decirlo, porque está entusiasmado en un momento de euforia, uno dice, Señor, envíame a mí, yo iré. Y cuando el Señor le envía, ay, es que eso es muy teso. Le pasa lo de Jonás, ¿cierto? Que le enviaron a Nínive y se lo comió la ballena porque no quiso ir. Porque claro, ya lo iban a matar. Entonces, hermano, Dios lo usará y lo bendecirá de manera sorprendente, pero sabe que solamente si usted está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Pues Él nos dice en su palabra, y si quiere lo leemos ahí en Proverbios 10. Este sí es para terminar. Ay. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuándo sabemos entonces que es la bendición de Dios? Cuando usted no se siente triste porque tiene plata. Cuando usted de pronto le sale algo muy bien y usted no está triste. Usted no siente que hizo algo malo. Usted no siente que usted ganó algo para volverlo a dar todo. Es como ese sentimiento de desolación que uno como que, ay, el sueldito, ay, se va. Así como llega, se va. La bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella, y al contrario de todo eso nos da gozo. Entonces, ¿usted cómo puede identificar que está cumpliendo la voluntad de Dios? Precisamente eso. Cuando usted siente gozo, cuando usted no se siente cargado, cuando usted siente que verdaderamente está obedeciendo a Dios en lo que lo ha encomendado. La reflexión de hoy es para que se lean el libro de Nehemías, que es cortico, y podamos entender un poco más de uno de los personajes bíblicos importantes. Además de, cierto, de que podamos también empezar a leer un poquito más la Biblia. Muchas veces la Biblia nos vuelve un libro que solamente traemos los domingos. Si usted no trae la Biblia, pues por lo menos léala en el celular, que también ya la bajaron en aplicación. Y que usted hoy, a partir de este momento, usted tenga una oración poderosa, una oración en la que usted pueda decir, yo sé que yo oro y el Señor hace. Claro, aunque no podemos dejar de lado que el Señor tiene 3 respuestas. ¿Alguien las conoce? ¿Cuáles son las respuestas de Dios? Sí, no y espere, ¿cierto? Entonces cuando nos dice que sí, que rico. Cuando nos dice que no, bendito sea mi Dios. Y cuando nos dice que espere, que angustia. Porque uno no sabe cuánto hay que esperar. Pero que usted tenga una oración tan poderosa que usted inmediatamente suceda algo en su vida, usted entienda cuál es la respuesta de Dios en esa situación. Porque no quiere decir que porque oremos por todo con demasiada fe, Dios nos va a cumplir todo.
Hay cosas que hacen mal a nuestra vida, de las que deseamos, que hacen mal a nuestro corazón, y Dios no quiere que, Señor, dañe nuestro corazón, que de pronto tengamos desilusiones, tristezas. Entonces hay muchas cosas que Dios no va a cumplirte, de pronto guardándote de algo adicional, y uno simplemente empieza a renegar. No, es que si ve, yo para qué oro con fe si el Señor no me da nada. No, yo para qué oro sabiendo que Él no me responde. Y resulta que en algún momento de pronto de esa vida la respuesta era no, porque eso iba a hacerte daño. Entonces hay que aprender a entender cuáles son las respuestas de Dios, aparte de saberlas, entenderlas y saber cuándo Él le está respondiendo a tu corazón. Que usted a partir de hoy tenga una oración como la de Nehemías, no que tenga que demorarse 4 meses para que el Señor le responda, pero que usted tenga una oración ferviente, una oración que usted no dude nunca a quién está orando y que no dude nunca quién es el que responde. Amén. Ay, se durmieron. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y la idea no era que se aburrieran, sino que estuvieran también pues muy atentos a aprender algo. Hay muchas veces que, ¿cuántas personas nos hablan aquí de la oración, cierto? Y vemos que en la Biblia hay demasiadas personas, profetas, personajes de la Biblia que hablan de la oración. Pero la forma es como usted toma cuando le hablan de oración. Yo creo que, y lo digo siempre porque es algo que yo creo que nos sucede a muchos de los que nos paramos aquí antes de uno hablar, esa predicación lo ministra uno primeramente, ¿cierto? Y antes de decir todo esto, que aunque muy enredado, un poquito, ahí me disculpan, Dios me enseñó algo especial con el tema de la oración. Y espero que de pronto haya logrado transmitir un poquito de eso de lo que Dios me ha enseñado a mí. Y entender que de rodillas somos más altos para Dios. Amén. Entonces los invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a orar para ser despedidos en esta mañana. Ya el almuerzo tiene hambre. Estírese ahí donde está. Y vamos a dar un anuncio parroquial. Dentro de 8 días hay almuerzos en este lugar. Entonces, para que de una vez los vaya programando, creo que es con la hermana Gladys. No, con Pablo, listo. Entonces, con el hermano Pablo, para que se apunten, se los fían 8 días, imagínense. La idea es que los cancelemos pues porque son cosas para la iglesia, pero si usted no tiene, esperamos hasta la quincena, no se preocupe, pero quédese aquí almorzando con nosotros dentro de 8 días, amén. Es ahí donde está, cierra sus párpados. Vamos a darle gracias a Dios por este momento, por la oportunidad que nos da nuevamente de permitirnos estar aquí. Ahí donde está, dele gracias a Él por lo que hace en su vida permanentemente. Padre, te damos gracias, Señor, Dios soberano y eterno. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás en nuestras vidas. Gracias, Señor, por una semana más que culminó y una nueva semana que comienza, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que seas tú derramando bendiciones, Señor, en cada una de las vidas, de las familias aquí representadas. Que sea una semana de victoria, una semana llena de batallas, Señor, pero que tú puedas darnos la victoria sobre cada una de ellas. Danos la oportunidad, Señor, de entender un poco más tu palabra. Danos, Señor, esa sabiduría para escucharte permanentemente y que podamos ser un poquito más conforme tu corazón. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, todas las situaciones, Señor, que aquejan nuestro corazón, problemas, dificultades económicas, familiares, enfermedades, angustias, dolencias. Las ponemos delante de ti, Señor, porque creemos que tú eres un Dios de los milagros. Tú eres un Dios soberano, un Dios que todo lo puede, un Dios sobrenatural, un Dios al que nada le queda imposible.
Por eso a quien acudimos, Señor, sino a ti, que tú puedes regalarnos, Señor, esa posibilidad de poder disfrutar de tu presencia, de tus obras y de tus maravillas. Hoy nos vamos, Señor, de este lugar, mas no nos vamos de tu presencia, Señor. Permítenos llegar hasta nuestros hogares con bendición, Señor, y guárdanos de todo mal. Te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. No se vaya sin despedirse de su hermano, abrácelo y nos vemos dentro de 8 días, 9:30 de la mañana, martes 7 de la noche.